Bienvenidos al Salón César Vallejo, en donde esta oportunidad, en nombre del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, para mí me complace y es un honor presentar el libro Corrupción, Cleptocracia y Globalización, trabajado por el extraordinario jurista peruano, profesor universitario, abogado defensor, el profesor Luis Lama Juxio. El profesor Luis Lama Juxio me invita a esta presentación de esta magnífica obra, de este extraordinario desarrollo de sus trabajos últimos sobre la investigación en orígenes, sobre la corrupción, sugiriendo un tema novedoso, una conceptualización de la problemática de una manera totalmente diferente. Es un trabajo que yo lo considero no solamente en el ámbito estrictamente legal, sino que aborda un trabajo en lo político, en el análisis de la ciencia política y cómo influye y cómo repercute en las conductas que conocemos todos, que afecta a la población y a la moral de un país. Aborda también un trabajo filosófico, histórico, porque vamos a ver cómo la obra del profesor Lama Juxio va a iniciar su trabajo con un desarrollo histórico de lo que era la moral, la virtud, la ética, desde los momentos de los grandes sabios de la cultura helénica, de la civilización griega, que era la cuna de la civilización, la cuna de la cultura humana en ese momento histórico de la civilización. Y vamos a ver cómo en el presente trabajo se evoluciona a novedades totalmente inéditas, nunca antes trabajadas, a mi criterio, cuando se tocan temas de corrupción. ¿Por qué yo digo que nunca se han tocado temas de fondo en materia de corrupción? Siempre el Estado peruano, a través de sus órganos de control social, ha trabajado siempre de una forma preventiva, pero más que todo de una forma reactiva frente al problema, ante el flagelo de la patología que es la corrupción. Una forma reactiva, me explico, cuando la situación ya ocurrió, cuando el tema ya sucedió, cuando el tema ya generó un perjuicio, una merma a la población, al erario público nacional, a la economía nacional. Pero lo interesante del profesor Lama Juxio en este trabajo que nos trae esta Feria del Libro es que habla de cleptocracia. En la obra vemos titulado Corrupción y Cleptocracia. Y sin ánimo de quitarle espacio al profesor Lama Juxio, quien es el que va a desarrollar los verdaderos conceptos que lo motivaron a trabajar esta obra, lo que yo le puedo decir es que ha llegado el profesor Lama Juxio al meollo del asunto. Ha llegado al problema nuclear de la corrupción, que es el análisis valorativo de la ética, de la virtud de una población y el deterioro de esta escala de valores que ha llevado no solo a unos hallazgos de corrupción, sino que ha llevado a la cleptocracia. Conceptualicemos cleptocracia rápidamente. Kleptos, robo, robar, ladrón, en el argot común, ratero. Cracia, gobierno. Estamos hablando del gobierno en donde se ha enquistado el robo, los ladrones, las conductas anéticas, las conductas inmorales, pero ya no como circunstancias, ya no como hechos aislados, sino que la cleptocracia es el robo institucionalizado. Es el robo dentro del meollo y de la parte más nuclear de un gobierno para un Estado, para una nación. Cleptocracia es lo que tanto evitaban los griegos, lo que tanto evitaban los romanos, cuando ellos hablaban que, por ejemplo, el cosmos era un ordenamiento natural de las cosas
y era la perfección natural de las cosas, y que el caos era lo que estaba en la parte terrena, la parte física, y que ellos evitaban el caos y evitaban que el hombre griego, el hombre ateniense, se vea tentado por el dios Dolos. Por eso los abogados conocemos conducta dolosa. El dios Dolos era el que se involucraba en la población generando el caos. Evitaban eso los sabios griegos. Pítaco de Mitilene, Periandro de Corinto, antes de Sócrates, ya hablaban sobre la virtud de una población, ya hablaban sobre la moral de un pueblo. Y haciendo un poco de historia, para llegar a la cleptocracia, vamos a ver cómo Atenas, Grecia, va a ser invadido por esta escuela de los sofistas que van a engañar y van a involucrar en una serie de confusiones al gran pueblo ateniense y que van a distorsionar y desnaturalizar la moral ateniense. Hoy por hoy, definitivamente deben haber muchos sofistas en la política. Estos sofistas que eran los vendedores de mentiras disfrazados como verdades absolutas. Estos sofistas eran los que se encargaban de encumbrar al Plutos y convertir la aristocracia en plutocracia. Y se va desnaturalizando la estructura social en la Gran Atenas. Aristocracia era lo que dominaba el pueblo ateniense, no de clases o de jerarquías económicas. Eso no es la aristocracia. Aristocracia era el gobierno de los sabios, de los moralmente preparados para conducir una nación. Aristocracia. La aristocracia, una vez defenestrada del escenario de la pirámide social, va a ingresar a un terreno de la plutocracia, el gobierno del dinero. Plutos, dinero. Gracia, gobierno. Todos llegan a través del dinero, ya no del conocimiento, ya no de la moral y de la virtud del político. Porque dice el profesor Lamas Puccio, la moral y la virtud es la principal característica del político. Ahora llegan en base al Plutos, en base al dinero. Y esto va a traer una degeneración mayor aún, que va a ser la cleptos. La cleptocracia, que es lo que abunda y desarrolla el profesor Lamas Puccio de manera magistral. Este libro no trae medidas anticorrupción, cómo prevenimos desde el punto policial, cómo prevenimos como abogados, como jueces, sino que hace un análisis más profundo, porque todos van a apreciar que tenemos un sinnúmero de dispositivos legales, de categorías legales. La corrupción es combatida desde los políticos hasta los juristas. Sin embargo, no se ha logrado absolutamente nada, o poco, para no ser mezquinos con el esfuerzo. Pero derechas e izquierdas y derechas han querido monopolizar la lucha contra la corrupción. Y el problema no es que esté faltando leyes o falta de controles. El problema es la pérdida de la virtud nacional. El problema es más adentro. El problema es de fondo. El problema ya no es la regulación legislativa. Estamos adscritos a los convenios de Palermo, estamos en la lucha contra la corrupción en vocerías publicitarias impresionantes. Y nosotros vemos que cada día aparecen nuevos hallazgos y hechos de corrupción reprochables. Entonces, el profesor Lamas Puccio, observando esa realidad, esa situación, ese análisis situacional, es que va un paso más adelante y dice cuál es el problema. Que la plutocracia degeneró en cleptocracia y va a caminar a través de los griegos, de los sistemas políticos marxistas y liberales,
y va a llegar a conclusiones importantísimas que nos ofrece en el libro Corrupción, Cleptocracia y Globalización. Porque definitivamente los sistemas políticos van a afectar de alguna manera los sistemas económicos. El sistema económico marxista, comunista, no va a ser el mismo que el sistema económico del liberalismo o neoliberalismo. Y plantea muy bien el profesor Lamas Puccio cómo ambas tendencias han generado un nuevo individuo. El individuo egoísta, hedonista, el individuo materialista y aquel individuo que tiene prevalencia en sí mismo el tema y el factor económico, materialista. Y que obviamente ese individuo, cuando llega a tener poder, cuando llega a tener facultades y horas a nivel nacional, se va a mover en base al plutos. Fíjense lo que decía un paréntesis Immanuel Kant: por encima de mí el cielo estrellado, dentro de mí el imperativo categórico que me dicta la moral. Fíjense qué palabras tan vigentes en la obra del profesor Lamas Puccio. Por encima de mí el cielo estrellado, dentro de mí el imperativo categórico que me dicta la moral, que me dicta mi virtud como persona. Ahí es que está llegando la obra del profesor Lamas Puccio. Ahí entra a trabajar en aspectos estrictamente filosóficos, morales, pero de una amplia y gran practicidad, porque nos aclara el panorama, nos va a aclarar la situación, porque el profesor Lamas Puccio va a decir: esto ya llegó a ser prácticamente un modus vivendi, una forma de vivir, porque la cleptocracia se encarga de eso, se encarga de generar un estándar de vida individualista, materialista, totalmente aferrado a todo aquello que sea el negocio. Y cuando ingresan al aparato estatal, se convierte en un negocio. Es así de simple. Cleptos es el tema de fondo que nos trae el profesor Lamas Puccio, es el tema que nos invita y nos hace un emplazamiento intelectual y nos hace un emplazamiento moral para reflexionar sobre el tema de fondo de la corrupción. Corrupción ya no solamente como hecho aislado y parte de la sociedad, sino corrupción porque es la cleptocracia la que la empodera en los sistemas políticos, en los sistemas mediáticos, en los sistemas policiales, y todos decimos al final de cuentas: todo está podrido, ya nada se puede hacer, nada tiene solución. Pero con obras como las que nos presenta en esta Feria del Libro el profesor Lamas Puccio, que nos resumen y nos hacen la síntesis del problema nacional, yo creo que aclara muchísimo y abona o ayuda al análisis profundo de lo que se tiene que hacer con respecto a este flagelo, ya no solamente la corrupción, sino dar un verdadero viraje, un verdadero golpe, una refundación contra la cleptocracia, que lamentablemente está dando signos que ya está enquistada en muchos países, y el Perú no es ajeno a ello. Yo felicito al profesor Lamas Puccio por este magnífico trabajo que nos trae a la Feria del Libro, y que será materia de impresiones en las grandes casas editoriales en otras latitudes fuera del Perú, que lo están pidiendo para analizar científicamente el tema de la corrupción. Y no le quito más tiempo, simplemente los invito a brindarle un fuerte aplauso por esta magnífica